Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Era obvio construir la idea de que el señor Assange, con todas las comunidades estratégicas que le brindó el ex canciller Ricardo Patiño, de quien no nos acordamos en esta proeza, en el recuento de estos últimos días. Adrián Bonilla, muy bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. En vivo y en directo. El ex canciller, hombre diplomático de carrera. Allá tenga la bondad, Adrián. Va a estar con nosotros el doctor Adrián Bonilla y Juan Carlos Solínez, además de la importante comparecencia de Marcelo Fernández de Córdoba. Por línea telefónica, el compañero periodista don Arturo Torres. Arturo está en Atlanta. Ajá. Bueno, esas conexiones, optimícelas, por favor. Yo decía, teníamos la certeza y casi la obligación de construir un lead informativo generalizado respecto a que Assange tuvo un centro informático en la embajada. ¿Permitido por quién? Porque hay un ex diplomático que dice rápidamente ante la exigencia de los reporteros internacionales: yo informé lo que debía informar y los peligros que encerraba esa presencia en la embajada norteamericana. Mis invitados de estudio, Marcelo Fernández de Córdoba y el doctor Adrián Bonilla, elaboran algunas ideas en torno a esto que no es una explicación, sino una declaratoria de que en realidad yo no fui. Fueron otros. ¿Quiénes fueron los otros los que ensamblaron aquello? Porque yo me acuerdo unas fotos de bienvenida al señor Assange, protagonizados por el mismísimo canciller de la República, que en ese tiempo era Patiño. Hoy es embajador clandestino en el gobierno socialista de México, allá en la capital azteca, y debe estarnos escuchando. Les saludamos, no tan cordialmente, pero quisiéramos la plena y la verdad. ¿Qué constituyó para nosotros la presencia del señor Assange en territorio ecuatoriano? Porque es nuestro, no solamente el seno del consulado, sino de la embajada principal que representa nuestra patria en el Reino Unido. Así es que con esa interrogante iniciamos este programa. ¿Qué ha convertido el señor Assange en un centro informático en la embajada? Y aparte de eso, ¿en qué más le constituyó por las innumerables presencias de gente que hasta este momento me parece hasta cierto punto misteriosa? Pero ¿qué provocaban o qué buscaban con esta facilidad que le dieron al señor Assange? ¿Dónde lo consiguió el señor Patiño?
lo anunció al presidente Correa en esos entonces y claro, el presidente Correa dijo, fantástico, hay que acogerlo. Me da la impresión de que estoy leyendo adecuadamente, ojalá me equivoque. Entonces le pido a Marcelo Fernández de Córdoba y le pido también al señor doctor Adrián Bonilla que precisen las cosas de acuerdo a su visualización y lectura. Tenga la bondad, doctor. Muchas gracias. Yo creo que hay que empezar por el inicio. El Ecuador concede asilo al señor Assange al margen de las normas internacionales del derecho de asilo. Eso hay que tenerlo muy claro. El señor Assange... ¿Cómo nos comprueba aquello, doctor? El señor Assange estuvo acusado de delitos comunes, como son acoso sexual y violación. Y él se refugia en la embajada, entre comillas, para evitar que sea deportado a Suecia, donde se produce esta acusación. El asilo, las normas internacionales del asilo son sumamente claras. El asilo es para delitos políticos, no es para delitos comunes. No procede en el caso de delitos comunes. ¿No cree usted que lo inventaron también a Assange aquello? No, bueno, no. Al margen, o lo trajeron a colación. Al margen de eso, inclusive hasta ahora repite el expresidente que se lo recibió en embajada porque la vida del señor Assange estaba en peligro. Podía ser extraditado a los Estados Unidos, en donde le iban a aplicar la pena de muerte. Yo siempre he sido muy claro en esto. Las normas internacionales, tanto de la Comunidad Europea como del propio Reino Unido, prohíben la extradición a un país en que le puedan aplicar la pena de muerte. Tan es así que actualmente, cuando está el señor Assange ya mirando que va posiblemente a terminar en los Estados Unidos, el propio secretario, el propio ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido recalca que no será enviado a un país en que puedan aplicarle la pena de muerte. Y eso está muy claro. En Estados Unidos, yo aquí mismo en esta radio alguna vez dije, cuando recién se producía la salida del señor Assange de la embajada, en Estados Unidos son más de 50 estados. Y solamente, si no me equivoco, en 5 estados se aplica la pena de muerte. En los demás no se aplica la pena de muerte. Es así que este momento hay jueces en Estados Unidos que piden la extradición del señor Assange. Tiene 17 acusaciones, la más grave por espionaje, que le pueden acarrear una pena de cárcel de por vida, pero no la pena de muerte. Y esto se ratifica porque quien le otorgó los documentos al señor Assange fue el soldado Chelsea Manning, ¿no? Ella no fue condenada a pena de muerte, fue condenada a 30 años y luego el presidente Obama, en un acto de generosidad, le conmutó la pena luego de 6 años de cárcel. En esas situaciones se concede el asilo al señor Assange por razones, entiendo yo, y siempre lo hemos dicho, simplemente por ese afán del gobierno ecuatoriano, del presidente Correa, de sus ministros, de creer que estaban jugando unas grandes ligas, como alguna vez dijeron, y que el Ecuador podía estar tratando directamente con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Suecia, en una forma que les ponía dificultades y no podían hacer nada. Bueno, eso es más o menos para recordar cuál fue el parámetro en que llegó el señor Assange. Llega el señor Assange a nuestra embajada y pasa prácticamente 7 años. Bueno, pero ¿quién fue el primer tramitador, digamos, de la presencia en nuestra representación diplomática en Londres? Lo acabas de mencionar, el canciller Patiño. Estoy bien, entonces. El canciller Patiño. Hay una serie de configuraciones, porque eso de que Assange apareció en la embajada no es cierto. A Assange le invitaron que vaya allá, le facilitaron que vaya a la embajada, se hicieron los arreglos físicos en la embajada. ¿Qué comprobaciones hay de eso? Eso está muy claro. Inclusive dentro de los gastos de la embajada está con cómo arreglaron una habitación que era el archivo de la embajada para que sea en que no había baño, no había esas facilidades, se instalaron baño, se pusieron todas las facilidades. Y lo que es más grave, que en esta... Tenía otras opciones Assange de no ir a la embajada ecuatoriana, sino a otra.
No lo sé. Si qué otro país podía recibir. Un chisme diplomático, estoy apelando a aquello. No creo. Esto se produjo y claro, inicialmente fue una sorpresa que el Ecuador esté El en esto. apalancamiento fue en una canciller. Claro, y el Ecuador se metió en una situación que no tenía parte ni arte, porque el problema de Assange era un problema entre Assange, el Reino Unido y Suecia. Y obviamente eventualmente con los Estados Unidos, que vemos que ahora sí Estados Unidos ha planteado, porque hasta la fecha, el momento que sale de la Embajada del Ecuador en Estados Unidos no había acusación contra Assange. Estados Unidos estaba esperando. Ayer la colega Patricia Ramos de la cadena CNN en español le recordó al expresidente Rafael Correa y le dijo, mire, nosotros hemos leído de esta manera lo que le acabo de decir. Y el presidente Correa reaccionó y dibujó otro guión de este insuceso al que nos estamos refiriendo. Insuceso porque nos trajo un montón de problemas a los ecuatorianos, indudablemente. Pero escuchemos lo que Patricia Ramos recabó del expresidente Correa. Perdóneme, usted ha aceptado que sabía y le pasaban información y por lo tanto le quitó el Internet al señor Assange. Sin embargo, hubo un lapso de tiempo donde el señor Assange tuvo oportunidad de operar. Era público y notorio que había información sobre las elecciones y que eso venía de Wikileaks, y obviamente Julian Assange está relacionado con Wikileaks. Pero cuidado, yo no estoy aceptando toda la telenovela que han hecho de que él pidió Internet de alta velocidad y se lo dimos, que él era el jefe de la embajada. Esas son tonterías. Lo que sí notamos es que estaba interfiriendo Wikileaks en las elecciones de Estados Unidos y por eso suspendimos el Internet, por lo cual fui muy criticado en su momento por muchos medios de comunicación que ahora le han dado la espalda a Julian Assange. Incluso de que había una lista de personas que podían entrar a la sede diplomática sin ser registrados. ¿Recuerda usted la fecha? ¿Qué lista? ¿Usted cree que el presidente se preocupa de eso? ¿Sabes cuántas veces yo he hablado personalmente con Assange? Nunca, no lo conozco. Hay un reporte, había 3 agencias que estaban vigilando al señor Assange en la embajada, una de ellas US Global, española, contratada por ustedes mismos, cuyos reportes han llegado precisamente a CNN y por eso sabemos, por ejemplo, de la gente que visitaba al señor Assange. ¿Usted conocía de la gente que visitaba al señor Assange? O dígame, señor Correa, como usted dice, no va a estar pendiente de la minucia de lo que pasa en la embajada. No le informaban, no le interesaba saber. Entonces, a usted no le interesaba saber, dijéramos. ¿Pero qué le va a interesar? Es un presidente de la República, por favor, y para eso está la medida de seguridad que además no eran para espiar a Assange. Si eso hizo US Global, tendrá que responder, porque está incumpliendo su contrato. ¿Por qué el embajador Carlos Abad, por ejemplo, el 18 de octubre del 2016, levanta una restricción y permite que Wikileaks saque lo que parece que son evidencias de la embajada? Estamos hablando de al menos 100 discos duros que constan los videos grabados de la embajada. Señor Correa. Pregúntele al embajador Carlos Abad, que es un embajador muy profesional. Y estoy seguro que habrá una explicación. Nadie va a saber que eso es información de acuerdo a lo que ustedes dicen. Porque si ustedes se están basando en un reporte, el reporte Mueller. Sí vimos quienes visitaban al señor Assange a la embajada y entre ellos había hackers mundialmente reconocidos y que no pasaban una revisión. Inclusive para sacar este material, el policía de la entrada se hace a un lado y los deja salir sin revisión. ¿Usted tenía conocimiento de que esto estaba pasando en su sede diplomática? Qué horror, señor Correa. No se preocupe, la próxima vamos a decir que revisen a todo el mundo. Usted puede llamar a hacker a una persona, ellos se pueden llamar especialistas informáticos. Entonces tenemos que estarlo revisando porque ustedes sospechan de esa persona. ¿No cree, señor Correa, que la comunidad internacional y en específico el pueblo estadounidense merecen una disculpa por lo ocurrido en su embajada en Londres? Disculpe del gobierno norteamericano. Sí, aceptamos en cualquier momento la disculpa, no se preocupe. No sé qué me están dando. De ustedes, porque la interferencia fue aquí. Porque damos asilo a alguien que no tenía garantía del debido proceso, porque yo tampoco es que comparto todo lo que ha hecho Julian Assange. No se le ha dado el asilo por eso, porque no habían garantía del debido proceso. Y supuestamente, de acuerdo a ese informe, que ustedes no lo pueden verificar, ¿no? Assange ha espiado y muy tardíamente lo sancionamos. Tenemos que disculparnos ¿de qué? Pero en todo caso, un inmenso abrazo al pueblo norteamericano, al pueblo estadounidense, a cualquier OTAN. Sí se le advertía tenso a Rafael Correa, ¿no? Está enfrentando las especulaciones o las certezas que se difundían en esos tiempos y hasta ahora
respecto al propósito que tenía, y aquí está la pregunta, ¿qué propósito tenía el embargo prácticamente frente a otros aspirantes de tener en la sede diplomática londinense a este caballero? Bueno, Adrián Bonilla, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Encantado de estar con usted. Gracias. Lo voy a seguir molestando, pero que ya no es ministro y con usted se puede conversar de todo género porque hay sapiencia, conocimiento y buen nivel. Muchas gracias, Gonzalo. No es molestia. A ver, creo que hay algunos elementos que deberíamos analizar en el momento actual porque estamos ya en un momento muy posterior al de la solicitud de asilo y al de la revocatoria de ese asilo que ha hecho el gobierno ecuatoriano. Estamos en el momento en que el personaje, en que Julian Assange enfrenta la solicitud de extradición de los Estados Unidos y un debate que va a ser político y al mismo tiempo judicial en el Reino Unido a propósito de si los cargos que se le imputan son cargos que pueden tener algún sentido en términos legales y además en términos políticos. Creo que tenemos que recordar que efectivamente todo esto se origina cuando existe una filtración de decenas de miles de documentos del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa que se producen y se divulgan en los principales diarios del mundo, entre ellos el New York Times, que es el que divulga los cables que Wikileaks produce. La conexión que se establece es que hay una persona, en este caso Chelsea Manning, ¿sí?, que es la persona que produce esa información, la traslada a Wikileaks y Wikileaks distribuye. El personero de Wikileaks es Julian Assange. Los cargos que se le imputan a Chelsea Manning no son de espionaje en el gobierno de Obama, ¿sí? No son de espionaje, son cargos que tienen que ver con la divulgación de información confidencial de carácter reservada que tiene una penalización en los Estados Unidos. ¿Por qué no pasa a ser una parte del espionaje aquello? Porque no lo considera así el gobierno de los Estados Unidos. El mismo Obama. En la administración del presidente Obama. Okay. ¿Sí? Estos cargos, sí, de todas maneras, excluyen la divulgación, por ejemplo, de varios videos, entre ellos uno de un helicóptero atacando a población civil y otros que riñen con las normas internacionales de la guerra, ¿sí? Tienen que ver más bien con temas de seguridad y el argumento es que la divulgación de los cables, pone en riesgo no solamente al personal gubernamental de los Estados Unidos que se encarga de tareas militares y de inteligencia, sino también al personal de carácter civil en los países en donde hay conflicto que eventualmente pueden colaborar o transferir información hacia los Estados Unidos. Puesto que no son cargos de espionaje, sino que tienen que ver con la ruptura de las normas de reserva que acompañan a la ley de los Estados Unidos, el presidente Obama le da un indulto a Chelsea Manning. Y después de 6 años en prisión, ella queda en libertad. Ahora ha vuelto a ser detenida para que sirva como testigo en precisamente el juicio de extradición a Assange. Pero ya no va a haber ese juicio porque Alan Duncan, el ministro de Estado de Inglaterra, mantuvo igualmente una entrevista con Lenín Artieda, ¿no?, de Coavisa, en forma directa, donde habla sobre si existe o no la posibilidad de extraditar a Julian Assange en los siguientes términos, que me gustaría también ingrese a opinar el periodista que ya está de vuelta a nuestro país, a su patria, Arturo Torres. Vuelvo con Adrián Bonilla. Sí, solamente escuchemos a Alan Duncan y los 3 invitados, uno telefónico y los 2 aquí presentes, van a tener la posibilidad de opinar sobre lo que para él significa el compromiso internacional de que no será extraditado por parte de ningún gobierno. Esto es lo que dijo por lo menos el señor Duncan. It's not about whether the
No se trata de si el país tiene pena de muerte. Es en base a la garantía para nosotros de que no será usada en el caso de esta persona en particular. Y esa garantía estará ahí. Ante todo, es nuestra política nacional. No lo haríamos en ninguna parte. Nadie del Reino Unido será jamás extraditado si va a enfrentar pena de muerte. Pero en el caso de Julian Assange, hemos dado la garantía de que no será extraditado, a menos que tengamos una garantía legal adecuada de los Estados Unidos a nosotros sobre él. Julian Assange ya no es un problema para nosotros o para ustedes. Es un problema para sí mismo. El periodista de investigación Arturo Torres, pero antes complementa lo que quería explicarnos el exministro Adrián Bonilla. A ver, entonces, estos son los cargos contra Chelsea Manning, que son los cargos que originarían o que serían el cimiento de cualquier acusación contra Julian Assange. Ahora bien, ahí tenemos varios episodios que son políticos, que son básicamente políticos, que es el escándalo internacional y especialmente estadounidense de la acusación a Assange y a Wikileaks de haber actuado en conspiración con el gobierno ruso para afectar la candidatura de Hillary Clinton. El asunto se vuelve muy político en los Estados Unidos y esto de una u otra manera, creería yo, perfila la situación jurídica actual. Los cargos que el Departamento de Justicia, ya en la administración del presidente Trump, formula contra Assange para solicitar la extradición a los Estados Unidos, no son los mismos que el presidente Obama formuló a Chelsea Manning. ¿En qué han variado? Que se le acusa de espionaje, de conspirar para hacer espionaje sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estos no fueron formulados contra Manning y en los Estados Unidos, como en ningún otro país, no se puede juzgar a dos veces por la misma causa a la misma persona. Entonces, el debate jurídico en el Reino Unido va a ir en dos direcciones. Una, si los cargos, habiendo perdido, no teniendo el cimiento que la producción de información de Manning, si los cargos que se formulan contra Assange tienen sentido, por una parte, los de espionaje particularmente, primera dimensión, y segunda dimensión, si es que lo que Assange hacía, y este es un debate feroz que existe en los Estados Unidos particularmente y en la academia estadounidense, si es que lo que Assange hizo fue atentar contra la seguridad de los Estados Unidos o una labor periodística. La Academia Diplomática no está totalmente de acuerdo en la capital norteamericana sobre el estamos hablando de las sobre la universidades, causal. Básicamente de muchas escuelas de comunicación en las universidades estadounidenses, donde el caso se debate. O sea, el debate es académico, quiero significar. El debate es académico y es político. Y es político también. Y es sobre todo político, pero si es que nosotros nos remitimos a la academia estadounidense, lo que tenemos ahí es un fuerte debate sobre si las actividades de Assange fueron actividades periodísticas o fueron actividades de La infiltración. lectura de Arturo Torres y también del diplomático ecuatoriano presente aquí, Marcelo Fernández. Voy con usted, Arturo. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo lee usted el acontecimiento? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, básicamente creo que lo importante es que en este sentido lo que tiene que ocurrir sobre Julian Assange está en manos del Poder Judicial británico, y el ministro inglés, Duncan, lo que acaba de decir es que básicamente ellos garantizan el hecho de que no sea extraditado a un país para que pueda enfrentar una pena de muerte, pero yo no sé hasta dónde él puede garantizar eso si esa decisión no está en sus manos, sino en las manos de las autoridades judiciales británicas. Entonces me parece que debemos también tener claro que esa decisión ahora está en el Poder Judicial y ellos son los que deberán definir si es que cabe o no cabe la extradición en función de todos los elementos que han presentado las autoridades estadounidenses, y creo que básicamente
el proceso va a tomar mucho tiempo y son procesos extensos en los cuales se tendrán que poner todas las cartas sobre la mesa, pero yo no dudo mucho que el ofrecimiento que hace el ministro, el canciller en este caso, que es del Poder Ejecutivo, digámoslo, tenga alguna incidencia en la decisión que tomen los jueces. Eso creo que es importante tener en cuenta para el análisis y también para saber cuál podría ser el futuro de Julian Assange en función de que se garanticen sus derechos humanos. O sea, obviamente también está de por medio todo el tema de la libertad de expresión. O sea, el caso es muy interesante, digámoslo, periodístico. Desde el punto de vista de los investigadores periodísticos, es muy interesante. Empero para los jueces la cosa puede ser más fácil. ¿Qué dice usted? No, yo creo que es un caso muy complejo, porque tiene todos estos elementos que de alguna forma van a marcar un precedente y significan mucho en función de que toda la información ahora que se maneja, o la mayor parte de la información se maneja a través del Internet, y hablamos de que esta divulgación fue a través de Wikileaks, ¿no es cierto?, un sitio mundial que filtró información considerada de seguridad nacional para Estados Unidos, y entonces esa dimensión también del manejo de información reservada a través de un medio digital que tiene un impacto global, también está de por medio. O sea, ahí está entonces el tema de información, el tema de libertad de expresión, el tema de hackear información o de obtener... Pero hay un tema también de carácter político, y es que se le asocia con una buena amistad entre el presidente Putin y el actual presidente de los Estados Unidos, que a la final se benefició de este insuceso diplomático. Nos va a tener la bondad de analizar también con usted, Arturo, Marcelo Fernández de Córdoba. Sí, en realidad yo quiero en primer lugar aclarar algo. Las declaraciones del ministro inglés corresponden a la realidad de Inglaterra. Y creo que esa realidad está establecida... Perdón, la realidad ciudadana. No. La realidad jurídica de Inglaterra. Yeah. Porque existen dos documentos fundamentales que hay que mirarlo. El uno es la Convención de Derechos Humanos Europea y el otro es la propia ley inglesa, que prohíbe la extradición a un país en que puedan aplicarle la pena de muerte. Hasta ahí estamos. Ahora bien, como decía yo hace un momento, en Estados Unidos las cosas pueden ser orientadas de tal manera que no sea aplicada la pena de muerte, que es lo que está diciendo el ministro, que quiere las garantías, estarán listos para exigir garantías a los Estados Unidos de que no se aplicará la pena de muerte. Y eso es relativamente fácil. Es centrar el juicio a Assange en uno de los estados en que no existe pena de muerte. Entonces, en cualquier caso no le van a aplicar la pena de muerte, pero eventualmente pueden aplicarle otras penas. Y una de las acusaciones es de espionaje, ¿no?, que podría ser castigada con una prisión. ¿Por espionaje no puede ir a la silla eléctrica? Depende en el estado que se le juzgue. Si usted va a un estado que no tiene la pena de muerte, no le van a aplicar la pena de muerte. Hay que recordar que cada estado tiene una legislación diferente, ¿no? Eso está claro. Está claro. Las garantías que se exigirá el Reino Unido, a lo que se refiere el ministro, es precisamente que no se le aplique la pena de muerte, pero no impide que se le aplique otras penas, como son 17 acusaciones. 17 acusaciones, y la más grave es la de espionaje, porque le acusan de haber intervenido en un centro de información totalmente reservada o secreta de los Estados Unidos para sacar información. Si eso se concreta, pueden darle una pena de, no sé, X años o varias penas, o sumar varias penas y él tenga una larga prisión si llega a estar a los Estados Unidos. Hay que ver, en primer lugar, hay que ver que acabe la sentencia que tiene este rato el señor Assange, que acaba, me parece que en el mes de enero,
en el mes de enero cumple los 50 meses, o un poquito más allá, los 50 meses, 50 semanas, perdón, a los que fue condenada por haber dejado a un lado la prisión domiciliaria, y en ese momento empezará el trámite de la petición de extradición de los Estados Unidos. Y yo pienso que, en cierto sentido, lo que va a exigir, y esto está claro, el Reino Unido va a exigir de que en caso de extraditarla no le apliquen la pena de muerte, va a exigir garantías por parte de Estados Unidos que eso no va a ocurrir. Hasta ahí puede llegar. Y los jueces tendrán cuidado de mirar eso. Es decir, que sí hay la posibilidad, a mi modo de ver, de que lo manden a Estados Unidos. Okay. Ahora, las acusaciones que le hacen no van a ser acusaciones en el aire, ¿no? Estados Unidos ha sido muy cuidadoso durante todos estos años, 7 años prácticamente, no ha dicho una palabra con respecto al señor Assange, siempre se mantuvo al margen, pero ahora que ya sale de la embajada, pues se presenta 17 acusaciones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es una habilidad del canciller británico esto de decir nosotros no le vamos a entregar a los Estados Unidos al señor Assange. Es una agilidad diplomática para que el acento de coherencia diplomática, de coherencia y de tradición diplomática en estos casos se mantenga. Empero no está ya de nuestra decisión, ya no es de nuestra decisión. Desafortunadamente para él, señor Assange, usted está en manos de la justicia norteamericana y la justicia norteamericana determina extraditarle o pedir la extradición. Hasta ahí estamos. Pedir la extradición. Ahora, ahí Inglaterra, padre ideológico de los Estados Unidos, de alguna manera, tradición, fortaleza en los aspectos diplomáticos y jurídicos, países serios, digamos, de acuerdo a sus potenciales vocaciones e intereses. ¿Qué harán? Les pregunto a ustedes, periodista Arturo Torres y señor doctor Adrián Bonilla. ¿Cómo nos responden esto? Arturo. Bueno, Gonzalo, yo no quisiera especular sobre qué van a hacer, o sea, cómo van a responder. Más bien me parece que periodísticamente lo que nos interesa a nosotros es sobre los hechos que se han dado y sobre las cosas que un poco ya se han ido confirmando a propósito de todo lo que se ha publicado. Se puede sacar como elementos que nos permitan tener claro cuál es el panorama ahora mismo de Julian Assange, y creo que evidentemente este es un caso de interés mundial, claro, en el cual para Ecuador también ha significado una decisión importante el hecho de cómo él a través de sus actuaciones, según lo que se ha publicado, interfirió a través de Wikileaks en las elecciones de Estados Unidos, en asuntos internos de España, por ejemplo, que esos fueron llamados de atención que se hicieron públicamente y por los cuales la política internacional del Ecuador sufrió un desgaste. Eso también es un hecho, y me parece que hacia eso es hacia donde también debemos apuntar, como las lecciones que le deja al Ecuador el tema del manejo del asilo, y no solamente para Ecuador, evidentemente para otros países, ¿no es cierto? O sea, como un asilado puede de alguna forma establecer unas reglas o unos comportamientos que desbordan, ¿no es cierto?, la calidad de un asilado, que es una cuestión elemental, de las cuales también se han hecho divulgaciones y mucha gente se ha pronunciado en el sentido de que un asilado básicamente tiene una protección, pero eso significa que esta persona no puede, pues, con sus declaraciones o con sus acciones dañar la imagen o la política exterior del país que le ha dado asilo. Eso me parece que es importante también tener en cuenta. ¿Qué les hace atisbar de el señor Duncan con esta manifestación que se queda francamente en neutro, doctor Adrián Bonilla?
Vea usted lo que dice. No se trata de si el país tiene pena de muerte. Es en base a la garantía para nosotros de que no será usada en el caso de esta persona en particular. Y esa garantía estará ahí. Ante todo, es nuestra política nacional. No lo haríamos en ninguna parte. Nadie del Reino Unido será jamás extraditado si va a enfrentar pena de muerte. Pero en el caso de Julian Assange, hemos dado la garantía de que no será extraditado, a menos que tengamos una garantía legal adecuada de los Estados Unidos a nosotros sobre él. Julian Assange ya no es un problema para nosotros o para ustedes. Es un problema para sí mismo. Muy interesante. Entonces ellos confían en un desenlace distinto al que nosotros, por coherencia, estamos pronosticando a nuestra manera. Doctor Adrián Bonilla, y sigue naturalmente el respetable doctor Arturo Torres. Tenga la bondad, doctor. A ver, creo que hay varios episodios antes de que digamos o podamos afirmar que Julian Assange está en manos de la justicia de los Estados Unidos. Hay varios episodios previos. El primero de ellos es el que se va a librar en las Cortes británicas, ¿sí? Porque no es que el Reino Unido ha concedido ya la solicitud de extradición a los Estados Unidos. ¿Qué vaticina usted de las Cortes británicas? Yo creo que va a depender de cómo se configura el electorado británico, bastante de cómo se configura el electorado británico. En estos momentos tenemos una crisis en las fuerzas del Partido Conservador. Tenemos grupos anti-Brexit que han tomado prácticamente todo el discurso del Partido Conservador y que no sabemos cómo es su reacción en términos internacionales y su relación particularmente con los Estados Unidos, porque son grupos muy nacionalistas. Tenemos un reavivamiento del Partido Laborista, que finalmente ha tomado una posición europeísta que convoca casi al 50% de la población británica. Entonces tenemos un escenario británico en términos políticos bastante inciertos. Polarizado. Sí. Y evidentemente este caso va a ser muy político en el Reino Unido y en los Estados Unidos, porque además hay una fuerte tradición jurídica. Lo que se debate, reitero, son dos cosas. Lo que hizo Assange, ¿es periodismo o es espionaje? ¿Sí? Porque Assange no penetra los sistemas de seguridad de los Estados Unidos, le proveen información y él la distribuye. No solamente que la distribuye a la sociedad, la distribuye a medios como el New York Times, como Los Angeles Times, como los propios medios más importantes británicos, que son aquellos que divulgan las filtraciones de Wikileaks. Acuérdese usted que es el New York Times el órgano que divulga los Wikileaks. Y este órgano recibe la información de Assange, que no penetra los sistemas de seguridad de los Estados Unidos, sino que recibe información de una persona que no es acusada por espionaje, sino de haber faltado a las reglas de reserva y que ha sido cuyo indulto ha sido concedida por el presidente de los Estados Unidos. Entonces es un caso complicado. No estoy absolutamente seguro de que la solicitud de extradición vaya a ser concedida fácilmente. Vamos a tener una lucha judicial importante en el Reino Unido, que podría incluso suponer que no se concede la extradición. Pero además, suponiendo que sí se la conceda, vamos a tener otra lucha judicial muy fuerte, muy importante en los propios Estados Unidos, en donde existen muchas fuerzas dentro de los Estados Unidos formales que no pertenecen a organizaciones informales, clandestinas, secretas, subrepticias, que hagan su versión, fuerzas formales en los Estados Unidos que creen que lo que Assange hizo es periodismo. Entonces tenemos un debate importante a propósito de libertad de expresión alrededor del caso. ¿Y cómo está la controversia en la Unión Americana? Arturo Torres, usted que viene de los Estados Unidos, ¿cuál es más o menos la visión que tienen los principales rotativos que representan el pensamiento de Washington o de Estados Unidos en términos generales? ¿Arturo? Sí, Gonzalo. Bueno, básicamente es una noticia que está causando mucho impacto en función de que evidentemente se han
se topan temas de seguridad nacional, de divulgación de información, periodísticos, comunicación, libertad de expresión, pero sí hay que tener claro que en el caso yo sí, en eso quiero ser muy enfático, cuando se divulgan los cables desde el 2010, los cables diplomáticos y también otra información, pero sobre todo los cables diplomáticos de los embajadores de Estados Unidos en varios países, esa primera instancia es, Wikileaks y Assange se ponen en contacto con medios, decenas de medios, no es solo el New York Times, son decenas de medios alrededor del planeta, The Guardian, por ejemplo, también hay medios de Francia, de Inglaterra, de Ecuador, publicaron los cables, publicamos los cables, que yo en ese momento estaba en el comercio todavía, el Universo y el Comercio, no hay que olvidar eso, o sea, no es solamente el New York Times, son varios medios como para el registro histórico, ¿no es cierto? Entonces, en esa primera etapa es importante entender que Assange lo que hizo es tener acceso a una información y la divulga a través de medios porque él no es periodista. Él no es un periodista. Entonces, en ese momento, digamos que lo que hace es poner en manos de los periodistas, de los editores de los medios, que sí saben cómo manejar la información. Correcto. Porque un periodista, ¿qué hace, Gonzalo? Un periodista no recibe una filtración y la publica. Un periodista recibe esa filtración y la analiza. Y la verifica. La verifica primero, claro. La verifica, la contrasta, va y consulta a otras fuentes, a las personas que se están mencionando en esa filtración. Assange nunca hizo eso. En ninguna de sus filtraciones hizo Julian Assange ese tipo de práctica, porque él esencialmente no es periodista. Eso hay que tener también claro. Entonces, me parece que luego él da un giro, ¿no es cierto?, y deja de colaborar, deja de tener esta pertinencia de, voy a entregar a la gente que puede hacer un proceso informativo, esta información que recibo yo, que son filtraciones que son de interés público, pero él luego empieza a filtrar a través de Wikileaks indistintamente la información, que es lo que ocurrió en el caso de las elecciones de Estados Unidos. Entonces ya no tiene ningún tipo de edición, no tiene ningún tipo de precauciones en contrastar, en proteger a las fuentes. ¿Me entiendes? O sea, eso ya no hay un proceso periodístico serio. Entonces ya no hablamos de periodismo, desde mi punto de vista, cuando se hace una filtración sin ninguna edición, sin ningún límite, sin ninguna contrastación y verificación de la información. Eso no es periodismo. Y por eso es que también hablamos del otro tema que es importante, del uso del Internet para filtrar cualquier tipo de información y que básicamente el público recibe una información sin ninguna curaduría y que puede ser sesgada la información y puede afectar a unos y beneficiar a otros. Eso también me parece que es importante tener en cuenta en el caso de Julian Assange. Podemos tener este momento u obtener 4 opiniones en simultáneo, en vivo y en directo, a través de la línea telefónica y a través de la comparecencia generosa a este estudio de radio y televisión de Marcelo Fernández de Córdoba, de Juan Carlos Solines por la línea telefónica, de Arturo Torres nuevamente y del doctor Adrián Bonilla aquí físicamente. ¿Cuáles son las implicaciones? Porque esto es lo que nos interesa a los ecuatorianos. ¿Cuáles son las implicaciones y repercusiones para el Ecuador frente a estos hechos discutibles operados en la administración de Correa Patiño? El binomio de oro en estos asuntos. Entonces, voy de nuevo con Arturo Torres, si es tan amable. ¿Cuáles son las implicaciones y qué repercusiones habrán para estos hechos para nuestro país a nivel internacional? Es la interrogante global. Bueno, Gonzalo, yo creo que las repercusiones es difícil prever cuáles. Calcularlas, ajá. No estamos ya monitoreando repercusiones que nos perjudican, nos benefician,
nos ponen en la mitad de la controversia o de la responsabilidad o irresponsabilidad con lo que hicieron Patiño y naturalmente el novelero presidente que tuvimos en otros años. Sí, creo que una de las lecciones que se han aprendido y que me parece también que el gobierno ecuatoriano, cuando toma la decisión de retirar el asilo, es una decisión que el gobierno lo ha mencionado, una decisión soberana, que ellos básicamente consideraron que ya se violaron las normas del asilo y también del protocolo de seguridad que se estableció en octubre del 2018. Entonces, hablamos de dos perspectivas y de que el gobierno actual ya tiene otro escenario y otras consecuencias que sobre el retiro del asilo, porque eso es lo que le corresponde al gobierno actual. Y al gobierno anterior, evidentemente, creo que hay que, en ese sentido, me parece que la investigación debe estar abierta sobre qué responsabilidades tuvieron las personas que estuvieron al frente de la política exterior en lo que ocurrió en relación con las actuaciones que tuvo Julian Assange desde la embajada. Me parece que ese es un tema abierto que todavía está por investigar, sobre todo las responsabilidades, ¿no es cierto? Quienes en este caso dejaron hacer las cosas que ocurrieron en la embajada. Creo que en ese sentido el gobierno está... ¿Hay hasta este momento un inventario de responsabilidades bien concebido hasta este momento operados en la embajada británica de Ecuador en Gran Bretaña? Yo no he tenido información ni se ha anunciado nada concreto. Todo es disperso, ¿no? Porque lo que me causó incluso risa frontalmente fue, dice, yo avisaba a tiempo porque temía de las repercusiones. ¿Avisaba a quién? ¿De qué es lo que estaba informando constantemente el señor embajador de esos tiempos? ¿Usted nos podría tal vez ayudar? Sí, bueno, mira, yo lo que quiero es señalar que nos estamos olvidando algo que no tenemos en este momento frente a nosotros para analizarlo. No se nos vaya, Arturito. Son 17 acusaciones que hace el gobierno americano para pedir la extradición. Yeah. Y una de ellas, vuelvo a repetir, es la de espionaje. Obviamente que tendrá que probar el gobierno norteamericano de que existen indicios, existe prácticamente pruebas de este espionaje. Que eso cambia totalmente. No está en la de estas. ¿Y por qué no reaccionaron a tiempo si se trataba de un episodio de espionaje contundente? Bueno, eso ya es responsabilidad de ellos, pero a lo que voy es esto, que se ha cuidado muchísimo, al menos desde mi punto de vista, en no topar el tema libertad de expresión y de prensa, que es realmente uno de los pilares de la democracia norteamericana. Es decir, se han cuidado de eso. Dicho esto, quiero pasar al tema que se acaba de plantear de las responsabilidades. Yo creo que es hora de que el Ecuador asuma realmente un papel de pedir cuentas a los funcionarios que han pasado, de exigirle cuentas y de saber quiénes son responsables de lo que ha ocurrido. En primer lugar, sabemos que toda esta telenovela que se viene alrededor del señor Assange, que empieza cuando ingresa a la embajada, ¿no? Y todos estos años lo que ocurre dentro de la embajada, y hay un responsable inicial que sabemos quién es canciller Patiño. Pero hay otra parte gravísima que ha afectado duramente a la diplomacia ecuatoriana, que es cuando el Ecuador... Hablamos de la imagen de la diplomacia ecuatoriana. No, y de la forma de actuar del Ecuador como país, ¿no? Cuando el Ecuador trata de engañar al Foreign Office inglés, tratando de nombrarle diplomático ecuatoriano a Assange, para que así le concedan inmunidades y pueda caminar tranquilamente por las calles de Londres y no pueda ser detenido. Esa es algo que ¿Y a quién pertenece ese adefesio? Vamos a eso, porque ese adefesio está
se completa con la segunda monstruosidad, que no sabemos quiénes son los responsables. El haberle concedido la nacionalidad ecuatoriana, haberle regalado la nacionalidad ecuatoriana, rompiendo todas las normas, emitiendo reglamentos ad hoc para poder hacerlos. No hay un solo responsable. La canciller prácticamente fue exonerada, no le toparon en el juicio político. ¿Quién le calentó los oídos a Correa o a Patiño con esto que a usted? Pues no lo sé, pero está ahí ¿Pero ahí es un los chisme en la diplomacia? No lo sé, pero ahí está claro, porque todos se cubren, ¿no? Ya. Se concede la nacionalidad. De acuerdo con la legislación, normalmente la nacionalidad la concedía el presidente de la República. Y podría ser con esta reforma que hicieron el canciller. Pero no es siquiera ni el presidente ni el canciller los que conceden, es un funcionario de tercera el que firma la nacionalidad y el que firma la concesión de pasaporte ecuatoriano, rompiendo todas las normas, las mismas normas que habían hecho ellos, dejándoles a un lado. Cosas tan simples como son, por ejemplo, que sale a la luz pública. ¿En dónde se le ubica al señor Assange? Aquí, en Quito. El señor Assange no ha pisado el Ecuador nunca. Se pone como domicilio aquí, me parece que es en San Juan. En Portugal. En algún lado de estos. Se falsea la verdad en este tipo de documentos, que debe ser una nacionalidad, es algo importante, algo que cada uno lo debe llevarlo adentro y tener orgullo de esto. Claro. No concederle a un señor que considera que el Ecuador es un país insignificante, que esas son palabras de él, textuales de él. ¿Y quiénes son responsables de eso? Es que estaban vigentes los superpoderes del Correato. Por eso, a eso voy. ¿Quiénes son responsables de ellos? Inclusive en la actual ley y reglamento de movilidad se habla de que se puede anular la concesión de la nacionalidad y que se establecerán responsabilidades penales. Yo no he visto que se haya iniciado un juicio para esto, no he visto que impulse la Cancillería, algo se dijo que iban a impulsar algo, la Contraloría iba a hacer un informe, pero aquí en el Ecuador la impunidad va por todas partes. Escuchando, ¿a qué conclusión llega Juan Carlos Solines? Generosa contribución de usted a esta hora. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Adrián, a Marcelo y a Arturo en la línea telefónica y a toda la audiencia que nos escucha. Yo creo que mucho se ha discutido ya, Gonzalo, respecto a si Assange era periodista o era hacker, acerca de si es ¿Usted qué cree que fue? ¿Qué es? Yo creo que ha sido ambas cosas. Creo que ha sido ambas cosas. Arturo decía... ¿Para qué medio trabajaba el Para señor? Wikileaks. Para Wikileaks. ¿Y Wikileaks es una agencia que usted reconoce? Así es, Wikileaks ha trabajado ya en el formato de un medio de comunicación y ese ha sido el puntal de la defensa respecto al argumento de la libertad de expresión que ha tenido Wikileaks y que ha tenido Assange. Pero esa es una simulación al espionaje. No necesariamente. Wikileaks publicaba información que le proveían probablemente hackers, como en el caso del caso más sonado de Manning, que era gente que realmente infiltraba sistemas, robaba información y se la proveía a Assange. Yo no veo ningún esfuerzo de constatación, ¿cómo es? De comparar. Sí, le escuchaba a Arturo que decía que no se seguía con rigurosidad los procedimientos periodísticos. Claro, yo no vi nunca un esfuerzo de esa naturaleza. Recordemos, Gonzalo, que cuando uno filtra información respecto a temas que son relevantes para el público, no necesita contratarlo porque son correos electrónicos que estaban filtrando. Pero yo a lo que iba, Gonzalo, estamos perdiendo de vista el giro enorme que ha tomado en los últimos días el caso de Assange. O sea, no debemos seguir discutiendo de lo que se ha discutido ya los últimos meses y años respecto a estos temas de si es que era o no era hacker, si es que era medio de comunicación, Wikileaks. Ahorita hay dos piezas del rompecabezas que son fundamentales para entender el giro que ha dado esto. Quienes están detrás, los actores están detrás de toda esta discusión son Estados Unidos y Rusia. Es decir, Ecuador, Wikileaks, Assange son funcionales, pero las grandes actores de esto, quienes están detrás de todo este entramado,
son Rusia y Estados Unidos. Y para entender el nuevo escenario del rompecabezas, es importante ver tanto la posición de Rusia TV como de CNN en dos entregas que han hecho en los últimos días que me parece son vitales para entender el nuevo giro que ha dado este asunto. Rusia TV defiende a Assange y a Wikileaks en nombre de la libertad de expresión. Es decir, ese órgano de comunicación que representa al gobierno ruso insiste en el argumento de la defensa de que hay una libertad de expresión que debe ser defendida ante todo. Pero CNN, el canal norteamericano por antonomasia, ¿qué es lo que dice? Revela esta gran cantidad de documentos de la compañía de seguridad española en la que se evidencia que el gobierno ecuatoriano conocía de las actividades que ejercía Julian Assange y que le había dado una serie de atribuciones no propias de un asilo. Y Correa, en la entrevista de CNN de hace pocos días, toma un giro revelador, porque por primera vez se aleja de Assange y dice que el gobierno ecuatoriano sí sabía que estaba interfiriendo en las elecciones de los Estados Unidos y que por eso mismo se le dijo que no lo siga haciendo, cuando hasta hace pocos días lo defendía y reclamaba al gobierno de Moreno por haber terminado el asilo. Entonces, aquí el giro que toma esto, que es gravísimo, es que Assange y Wikileaks podrán defenderse en nombre de la libertad de expresión frente a cargos de espionaje que lleva adelante la justicia norteamericana para procesar con el apoyo de la versión correísta. Sí, pero ¿cuál va a ser la defensa de Correa, del presidente Correa, que acaba de admitir hace pocos días que conocía de la interferencia y de lo que estaba haciendo Assange en las elecciones norteamericanas, cuando la embajada se ha verificado que le dio todas las facilidades para que inclusive entre gente sin registrarse, es decir, que gente que no era revisada en lo que entraba y sacaba de la embajada, y que se ve en los videos que se filtran por la compañía de seguridad, se ve a personas que visitaban a Assange y que estaban en esta lista de privilegiados que no eran ni anotados del nombre ni revisados, sacando cientos de discos duros de la información de la información hackeada que le fue entregada de los mails del Partido Demócrata. Entonces, aquí el tema es que Correa acaba de, por su propia boca, yo creo que por la vanidad que le caracteriza y por ese cinismo que le caracteriza en sus declaraciones, ahora dice, desdiciéndose de lo que dijo anteriormente, dice que el gobierno ecuatoriano sí sabía de esto, como para que no aparecer de ignorante y que estaban jugando a sus espaldas. Entonces, él admite su corresponsabilidad en el cometimiento de un delito. El cometimiento de un delito que está siendo investigado en los Estados Unidos, incluso bajo las leyes antiterrorismo. Es decir, es un tema muy grave, y por eso se dice que Assange podría enfrentar 170 años de cárcel. Ahora, los que contribuyeron y colaboraron para que él comete ese delito, que de propia boca de Correa, él sabía lo que se estaba haciendo en la embajada, y que ahora con esta información que revela la compañía de seguridad, toma un giro absolutamente distinto, porque ahora Correa se aleja de Assange, trata de marcar una distancia, pero admitiendo que conocía de las actividades. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad penal, o sea, legal, frente a los procesos que se investigan en Estados Unidos, de Correa, del canciller Patiño y de todos los funcionarios que intervinieron para generar estos privilegios que facilitaron el uso de información hackeada ilegal? Que claro, Assange, como periodista, reputándose periodista y como medio de comunicación, puede defenderla bajo la libertad de expresión. ¿Qué puede pasar con la declaración última a Patricia Ramos de la CNN en español de parte del presidente Rafael Correa, quien naturalmente con su énfasis astuto trata de confundir las cosas, arregla un lado, arregla otro lado, conviene con una situación y replica de otra manera el pensamiento que no es el suyo. Pero la intencionalidad, ¿quién debe analizar en la justicia norteamericana? ¿Acaso Rafael Correa o Patiño tienen recelo de que los
jueces norteamericanos también les tomen en cuenta en este procesamiento global a esto que es causa de un triunfo electoral del actual presidente de la Unión Americana y de una derrota malavida, digamos, no malavida, sino injusta derrota de la candidata del Partido Demócrata. Si hubieron estas implicaciones y estas intervenciones que perjudican a la imagen de nuestro país diplomáticamente, le preguntamos a Arturo Torres. Bueno, en este caso creo que la investigación está abierta y yo sí me quería referir también al tema brevemente a la cuestión de la publicación de CNN, que precisamente accede a centenares. ¿Qué tal si le oímos de nuevo con usted, Arturito? CNN, Rafael Correa. Perdóneme, usted ha aceptado que sabía y le pasaban información y por lo tanto le quitó el Internet al señor Assange. Sin embargo, hubo un lapso de tiempo donde el señor Assange tuvo oportunidad de operar. Era público y notorio que había información sobre las elecciones y que eso venía de Wikileaks, y obviamente Julian Assange está relacionado con Wikileaks. Pero cuidado, yo no estoy aceptando toda la telenovela que han hecho de que él pidió internet de alta velocidad y se lo dimos, que él era el jefe de la embajada. Esas son tonterías. Lo que sí notamos es que estaba interfiriendo Wikileaks en las elecciones de Estados Unidos y por eso suspendimos el internet, por lo cual fui muy criticado en su momento por muchos medios de comunicación que ahora le han dado la espalda a Julian Assange. Incluso de que había una lista de personas que podían entrar a la sede diplomática sin ser registrados. ¿Recuerda usted la fecha? ¿Qué lista? ¿Usted cree que el presidente se preocupa de eso? ¿Sabe cuántas veces yo he hablado personalmente con Assange? Nunca, no lo conozco. Hay un reporte, había 3 agencias que estaban vigilando al señor Assange en la embajada, una de ellas US Global, española, contratada por ustedes mismos, cuyos reportes han llegado precisamente a CNN y por eso sabemos, por ejemplo, de la gente que visitaba al señor Assange. ¿Usted conocía de la gente que visitaba al señor Assange? O dígame, señor Correa, como usted dice, no va a estar pendiente de la minucia de lo que pasa en la embajada. No le informaban, no le interesaba saber. Entonces, a usted no le interesaba saber, dijéramos. ¿Pero qué le va a interesar? Es un presidente de la República, por favor, y para eso está la medida de seguridad que además no eran para espiar a Assange. Si eso hizo US Global, tendrá que responder, porque está incumpliendo su contrato. ¿Por qué el embajador Carlos Abad, por ejemplo, el 18 de octubre del 2016, levanta una restricción y permite que Wikileaks saque lo que parece que son evidencias de la embajada? Estamos hablando de al menos 100 discos duros que constan los videos grabados de la embajada. Señor Correa. Pregúntele al embajador Carlos Abad, que es un embajador muy profesional. Y estoy seguro que habrá una explicación. Nadie va a saber que eso es información de acuerdo a lo que ustedes dicen. Porque si ustedes se están basando en un reporte, el reporte Mueller. Sí vimos quienes visitaban al señor Assange a la embajada y entre ellos había hackers mundialmente reconocidos y que no pasaban una revisión. Inclusive para sacar este material, el policía de la entrada se hace a un lado y los deja salir sin revisión. ¿Usted tenía conocimiento de que esto estaba pasando en su sede diplomática? Qué horror, señor Correa. No se preocupe, la próxima vamos a decir que revisen a todo el mundo. Usted puede llamar a hacker a una persona, ellos se pueden llamar especialistas informáticos. Entonces tenemos que estarlo revisando porque ustedes sospechan de esa persona. ¿No cree, señor Correa, que la comunidad internacional y en específico el pueblo estadounidense merecen una disculpa por lo ocurrido en su embajada en Londres? Disculpe del gobierno norteamericano. Sí, aceptamos en cualquier momento la disculpa, no se preocupe. No sé qué me está hablando. De ustedes, porque la interferencia fue aquí. Porque damos asilo a alguien que no tenía garantía del debido proceso, porque yo tampoco es que comparto todo lo que ha hecho Julian Assange. No se le ha dado el asilo por eso, porque no habían garantía del debido proceso. Y supuestamente, de acuerdo a ese informe, que ustedes no lo pueden verificar, ¿no? Assange ha espiado y muy tardíamente lo sancionamos. Tenemos que disculparnos ¿de qué? Pero en todo caso, un inmenso abrazo al pueblo norteamericano, al pueblo estadounidense, al cual quiero tanto. Bueno, claro, a los periodistas no nos corresponde decirle, no se haga el pendejo, pues no, ahora que está de moda ese decir. Pero quisiéramos su opinión, Arturo Torres. Sí, un dato que es importante, Gonzalo, para entender la lógica de los informes que hacía la empresa US Global. Ellos elaboraban los informes y una vez al mes enviaban al secretario de la CNAIN los informes, que a su vez el secretario de la CNAIN tenía la obligación
de informar al presidente de la República. Ese es su canal. Entonces, y yo creo que ese también es un tema que hay que investigar. O sea, los informes, la CNAIN es la que contrata esa empresa, UCE Global, que se paga con fondos especiales, y de todo eso tenía conocimiento el gobierno y el presidente, obviamente, y de las condiciones en las que trabajaba UCE Global en la embajada estaban definidas exactamente por el gobierno ecuatoriano, porque ellos son los que le contratan para hacer levantar toda la información sobre visitantes, la información de cámaras, en fin. Ellos sabían exactamente cómo operaba la empresa y, como digo, ellos enviaban informes mensuales al secretario de la CNAIN. En este caso, en ese tiempo era Romy Vallejo, el secretario de la CNAIN, y él recibía esos informes y su canal era el presidente de la República o también el canciller, podría ser. Esto no tengo constancia. Entonces, me parece que ese dato es importante para aclarar las declaraciones que hace el expresidente en función de que él no tenía por qué saber nada, lo cual, como digo, ahí ya hay un dato específico de cómo operaba y cuál era la cadena de distribución de estos informes, si es que había. Yo creo que en este caso, cuando se publica la historia en CNN sobre los incidentes anteriores y posteriores a la divulgación y a la interferencia que hubo desde la Embajada de Estados Unidos, de Ecuador, perdón, en Londres, en las elecciones, básicamente los días siguientes, Ecuador corta el Internet, pero sin embargo hay una serie de órdenes contradictorias son que se toman, porque primero se restringe el ingreso de visitantes y luego se abre el ingreso de visitantes y precisamente en base a los documentos que recoge CNN se ve que ellos pueden sacar el material, estos 100 dispositivos, eso está en los reportes de UCE. Los diplomáticos profesionales en esencia desoían algunas instrucciones del presidente Correa o del canciller de ese entonces, pero habían otros que eran serviciales y hay otros que se hacen igualmente los pendejos a esta hora del partido de fondo. O sea, lo que pasaba es que básicamente los embajadores... Yo sí informaba, dicen algunitos. Sí, o sea, y a eso me refiero cuando hablo del tema de la contrastación. Exacto. CNN no solamente es que obtuvo la información de UCE Global, los documentos, sino que fue a las fuentes, fue a consultar a todos los embajadores. Uno de ellos habló y eso está señalado. ¿Recuerda quién era? El embajador Falconi, que recuerda que él reportaba todo a su... Eso es lo que dijo recientemente, sí. Falconi, que básicamente tuvo algunos desencuentros con Julian Assange, y él informaba permanentemente al canciller sobre esto por escrito. Entonces CNN va a las fuentes, no solamente tiene estos documentos, sino que contrasta con otra información con todos los implicados. Llama a Wikileaks. Pero cuidaban el puesto también algunos embajadores, ¿no? ¿No se los vio inflexibles profesionalmente en algunas instancias donde debían ejercitar la diplomacia a fondo? Las prácticas, no sé qué opine usted, doctor Bonilla. Bueno, sobre este caso específico tenemos algunos elementos. Porque estamos estableciendo responsabilidades para dejarle algún tipo de mensaje, aunque sea no consensuado, al público que nos ha oído más de una hora. A ver, algunos elementos. Primero, terminemos un poquito el contexto internacional. Claro. Sí. La posibilidad de la extradición de Julian Assange no es necesariamente una certeza. Esta sería como una primera afirmación porque hay un debate muy importante legal, político y de toda índole en el Reino Unido, y lo habrá después si se produjera en los Estados Unidos, ¿sí? En donde efectivamente existen múltiples opiniones y la justicia tendrá que decidir sobre la base de las pruebas y de las múltiples opiniones. Luego sí, hay un elemento que el reporte de CNN plantea constantemente que es
el papel de las filtraciones en la campaña de los Estados Unidos y una referencia muy importante que es el reporte Mueller, que es aquel que la justicia estadounidense por este caso está tomando en cuenta y eventualmente encontrando indicios que establecerían algún tipo de responsabilidad en el presidente de los Estados Unidos. Entonces, este caso va a ser muy politizado en los Estados Unidos, no necesariamente por las primeras filtraciones, las de la información del año 2010, sino por la operación en el año 2016 en la campaña de los Estados Unidos. Por eso es que, o a lo mejor por eso es que los cargos que se le imputan a Assange ya en la administración de Trump son bastante más fuertes que los que se le imputaban o se le hubiesen podido imputar a Chelsea Manning en la administración de Obama. Entonces, el escenario político internacional es súper importante en este caso para la definición de qué es lo que va a ocurrir con el futuro judicial de Julian Assange. En el caso ecuatoriano, lo que el reporte de CNN plantea es algunos elementos interesantes. Primero, que la retórica de la política exterior no es la misma que las acciones de la política exterior en el gobierno pasado, ¿no? Porque ahí el reporte habla de un ultimátum diplomático y de una concesión que inmediatamente hace el gobierno pasado al requerimiento estadounidense. Y dice, están interfiriendo y plum, le cortan el internet. La retórica es una, la decisión es otra. Y otra cosa que efectivamente es importante de aclarar es si es que el gobierno ecuatoriano, como dice la compañía de seguridad, de acuerdo al reportaje de CNN y al informe Mueller, si la compañía de seguridad informaba al gobierno ecuatoriano y si el gobierno ecuatoriano sabía que el personaje estaba siendo investigado o espiado por la compañía de seguridad que el gobierno ecuatoriano contrató. Esto, en el caso de un asilado, sería muy grave porque efectivamente no hay derecho a espiar a un asilado, independientemente de las causas del asilo. Entonces, esto es como importante. Pero hay otros elementos adicionales que tienen que ver ya con la política ecuatoriana. En el análisis creo que deberíamos tener cuidado de mirar el análisis internacional con los ojos de la confrontación local ecuatoriana. ¿Sí? O sea, porque más bien al contrario. Sí. Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a averiguarlos, o estamos averiguándonos los ecuatorianos. El instante en que las dos diplomacias no coincidan con, por ejemplo, la extradición que nos exija la Unión Americana y la Gran Bretaña, la extradición el uno y la no extradición el otro. Ahí puede haber, digamos, un capítulo complejo para la justicia ecuatoriana. Desde ese punto de vista, quisiera primero aclarar algo, que el presidente Correa lo manipula. Él suspendió la Internet a Assange 3 días antes de las elecciones de Estados Unidos, cuando todo ya había estado consumado en cuanto a divulgar todas con sonrisa criolla debe haberlo hecho. Sí. Eso hay que aclarar, que no hay que pasarse de vivo. No. Fue 3 días antes. Ahora bien, ¿qué es lo que puede ocurrir al Ecuador? Yo creo que nosotros en este momento estamos un poco al margen de lo que ocurra, porque ya el Ecuador canceló el asilo, entregó a Assange y el proceso que tiene Assange este momento está, en primer lugar, en manos del Reino Unido. Y en términos concretos, serán los jueces y el organismo específico, de acuerdo con la legislación inglesa, que acepte o no acepte extraditar al señor Assange. Lo que se está hablando en este momento son cuestiones un poco generales. El canciller inglés dice, no vamos a extraditar a una persona que le puedan aplicar la pena de muerte. Estamos viendo que se puede obtener una garantía de Estados Unidos de que no le van a aplicar la pena de muerte, pero le pueden aplicar otras penas de muchísimos años de cárcel, inclusive de por vida, por efecto de las acusaciones. Las acusaciones son, este momento son diferentes. Estados Unidos ha cuidado muchísimo en no acusarle sobre temas que puedan ser considerados de la libertad de expresión. Eso está claro. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar?
Si el Reino Unido concede la extradición, pues el señor Assange tendrá que ir a los Estados Unidos y someterse a un proceso judicial. También tenemos que pensar en algo que tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, la independencia de los jueces es uno de los pilares del sistema jurídico de ambos dos países. Los jueces son absolutamente independientes. El Poder Ejecutivo no puede influir en una decisión que corresponde a los jueces. Obviamente, habrán presiones, es obvio. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra tendrán los jueces que resolver las dos cosas. Primero, la extradición. Si se concede al señor Assange, va a los Estados Unidos, ya el Ecuador tampoco no tiene ya ningún papel. No puede definir. No puede definir. En cierto sentido, el presidente Moreno ha manifestado que Inglaterra ha dado las seguridades de que no será extraditado si le pueden aplicar la pena de muerte. Eso es así. Y vuelvo a repetir, para que quede claro, la ley interna la inglesa prohíbe la extradición y la Convención Europea de Derechos Humanos igualmente, usted pero puede ir a Estados Unidos a una sentencia parecida a la del Chapo Guzmán, ¿no? Prisión perpetua y 30 años adicionales de cárcel. Puede ser eso. Por burlarnos de la... Hay que tener en cuenta un elemento que no se ha topado aquí dentro de la situación en Estados Unidos. Para Estados Unidos, cuando se habla de la seguridad del país, la seguridad, cualquier atentado contra la seguridad del país, es un tema que es aceptado por prácticamente todos los estadounidenses. Que lo primero es la seguridad de los Estados Unidos. Si es que los temas que se acusan atentan contra la seguridad de Estados Unidos, la discusión interna va a ser menor y obviamente los jueces van a estar al margen de eso. El final, Arturo Torres, ¿qué nos viene? Creo que ya no está. Ya cortó el periodista. Y está Juan Carlos. Sí. Tenga la bondad, doctor. ¿Cuál cree usted que podría ser el desenlace para nosotros y la responsabilidad ecuatoriana, que es lo que debe interesarnos también? Porque este momento, en términos de repercusiones para el Ecuador, estamos con malas calificaciones o con buenas calificaciones. Aquí hay varios temas claros, Gonzalo. Se cometió un delito con el robo de la información, a través de hackers o a través de como sea procedido, pero se robó información y se divulgó información. Entonces, no sabemos... ¿Y eso benefició o perjudicó al actual presidente de los Estados Unidos que busca su reelección? Y naturalmente le manda a Mr. Pompeo a que ponga calma en la tierra del señor. Evidentemente el señor Correa. Evidentemente benefició al candidato de ese entonces, Trump. Evidentemente, porque lo que se filtró fueron correos del Partido Demócrata, de la candidata Clinton, de su jefe de campaña Podesta. Es decir, hay un cometimiento de un delito, pero no sabemos quién lo cometió. En la embajada del Ecuador en Londres entraba gente inclusive encapuchada sin registrar nombres. Por lo tanto, otro elemento concreto que tenemos es que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, a través de funcionarios, todavía está por determinarse, facilitó que se utilice esa información ilegal, esa información hackeada, robada, de manera que influyó en las últimas elecciones de Estados Unidos. Entonces, por un lado tenemos quienes cometieron el delito del robo y hackeo de información, que no sabemos quiénes son. Sabemos que varios hackers connotados y famosos visitaron a Assange, pero también sabemos que la embajada del Ecuador en Londres dio privilegios de entrada y salida a personas sin registrarse y sin ser revisadas los objetos que entraban y salían. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano facilitó el cometimiento de un delito que está claramente establecido. Ahora, ¿quiénes en el gobierno ecuatoriano dieron las órdenes y permitieron que se hagan estas decepciones? Eso está por dilucidarse, pero es algo que debe dilucidar también la justicia norteamericana, porque es la que está procesando estos delitos. Entonces, insisto, Assange y Wikileaks, su defensa ya sabemos cuál es. Nosotros divulgamos una información de relevancia para el público y eso está protegido por las convenciones internacionales de libertad de expresión,
¿no?, de protección de secreto de la fuente, ¿no? Es decir, una serie de protecciones que tienen los periodistas de los medios de comunicación. El debate si es que Julian Assange y Wikileaks son periodistas y medio de comunicación es otro debate. Pero ellos, su defensa está clarísima. Lo que no está claro es cuál va a ser la defensa frente a la justicia norteamericana de las acciones del gobierno ecuatoriano a través de funcionarios que están por determinarse, que permitieron que se concrete y se utilice esta información que es objeto de un delito de hackeo y de robo de información en este caso, y por lo tanto el giro que ha tomado el caso con estas revelaciones de la empresa de seguridad, más allá de que se verifiquen y más allá de que sean, digamos, constatadas, lo que revela este informe Mueller es sumamente grave porque ratifica, y el propio Correa, en su entrevista con CNN, insisto, por esa vanidad que le caracteriza, admite que se conocía, y claro, las medidas fueron absolutamente extemporáneas, porque aquí no se trata de haber cortado el Internet 3 días antes de las elecciones. Claro. Aquí se trata de por qué entró y salió gente sin identificarse con discos duros, proveyendo información robada que es objeto de un delito, ¿no? Y eso es lo que está por dilucidarse y que revela este informe, y que Correa lo acepta, porque digamos hay un principio básico que a confesión de parte, relevo de prueba. Por lo tanto, el presidente del gobierno de aquel entonces está reconociendo que conocían de la interferencia en las elecciones de Estados Unidos, y está reconociendo que él no tenía conocimiento de que entraban y salían personas con privilegios de la embajada, de la sede de la embajada. Entonces, se está reconociendo mucho de lo que se está denunciando, se está evidenciando en estos días. Aquí lo que habrá que determinar es los funcionarios, nombres y apellidos de los funcionarios que permitieron esos privilegios, que facilitaron la publicación de información ilegal. ¿Usted tiene algunas iniciales de aquellos ciudadanos? Bueno, a priori le puedo decir que el responsable es evidentemente el canciller, que está a cargo del Servicio Exterior ecuatoriano, y no se puede tampoco soslayar el nivel de responsabilidad. ¿Cuál estaba en turno? Patiño, en la mayor parte del asilo de Assange. También estuvo Long, si no me equivoco, y María Fernanda Espinosa. Es decir, en los largos 7 años de asilo de Assange, que superan incluso al caso emblemático de Aya de la Torre, estuvieron, me parece que 3 cancilleres, y habrá que ver de dónde se derivaron las órdenes de establecer privilegios para que Assange decida y tenga una lista de a quién se revisa, a quién se pide explicación y a quién no. Entre Moreno y Pompeo, ¿quién pondrá más énfasis? Bueno, y no se olvide, Gonzalo, de Rusia. El sábado. No se olvide de Rusia, ¿no? Porque aquí, digamos, yo insisto, claro, tiene razón. Los grandes protagonistas detrás de esto son Estados Unidos y Rusia. Claro. ¿No? Y cada uno tiene sus propias estrategias para tratar de amoldar y dilucidar. Exacto. Entonces, vemos que un Correa utilitario trata de deslindarse, de desmarcarse, pero aceptando y reconociendo que el gobierno ecuatoriano estaba al tanto de lo que se estaba haciendo en la embajada, y sin explicar quiénes dieron las órdenes para que se produzcan estos hechos anómalos en cualquier embajada del mundo, porque Correa hábilmente dice: yo no puedo como presidente de la República estar en la minucia de la manejo de la embajada. Además dice, cuando la periodista irónicamente le dice que entonces ustedes no revisan a gente que entra en la embajada, le dice: no se preocupe, ya le revisaremos a usted cuando vaya a la embajada, ¿no? O sea, haciendo mofa, ¿no? Cuando en realidad la pregunta es absolutamente válida. Usted no puede, como presidente de un país, decir que a su embajada de cualquier país en el mundo entra gente como Pedro a su casa sin ser ni siquiera requerido el nombre. Encapuchados, Gonzalo, hay videos en donde se ve un encapuchado entrando a la embajada. ¿Dónde queda la soberanía? ¿En dónde queda? Indicaron ayer medios norteamericanos, sí. Sí, ¿en dónde quedan las reglas elementales de seguridad? Porque no son temas especiales, son temas elementales de seguridad,
Entonces, todo eso creo que es la gran revelación que hace este informe Mueller y que le da un giro y una connotación muy especial al caso. Muchas gracias a ustedes, señores invitados. Embajador, ¿algo nos quiere decir del final? Yo quiero decir que no se ha mencionado entre la gente responsable a los embajadores de que han estado en ese momento en Londres. Un embajador cumple órdenes, naturalmente, pero sí tiene su sano criterio de saber que ciertas órdenes uno puede... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero voy a aceptar si le insisten, me voy. No, tenemos el caso, por ejemplo, del embajador Francisco Proaño, cuando le ordena a Patiño que convoque a una reunión del Consejo de la OEA. Bien que hace usted esa salvedad. Y él le dice, no puedo convocar, y el otro le dice, convoque, aquí está mi puesto. Y sale del servicio exterior, que le honra muchísimo esta decisión a Francisco Proaño, que hay que recordarla. Un embajador tiene la capacidad de decir, señor presidente, usted está equivocado, yo no puedo cumplir esta orden. Mírese que en el caso, de acuerdo con estos informes, no se ha mencionado, pero el mismo informe de la CNN en otra parte, habla de que Carlos Abad, que estaba encargado de la embajada en determinado momento, da una orden para que no se permita el ingreso de nadie en la embajada. Y una hora después regresa y levanta la prohibición. ¿Qué ocurrió? Pues es obvio, le llamaron de Quito, ¿no? Assange llamó al canciller en ese momento, le dijo lo que estaba pasando, el canciller le llamó y le dio una orden, y el embajador se allanó a la orden del presidente, del canciller, que posiblemente era el canciller, o tal vez el presidente, no sé, ¿no? Se allanó y aplicó. Pero hay la posición, y en los embajadores de carrera tenemos que saber que en determinado momento, cuando le dan a uno una orden que en conciencia no se debe aceptar, es mejor irse, es salir, porque a eso es lo que corresponde honorablemente. Muy bien, importante e interesante, porque hay de esos muchísimos recuerdos en la mente de los periodistas que estamos oyendo este programa. Muchas gracias a todos ustedes, señores invitados, y yo les quiero decir que el tema que viene es angustiante, porque hay hambre en Latinoamérica. Existe hambre, lamentablemente, también en Ecuador, y bastante hambre. ¿Cuáles son los principales elementos que van a notar el doctor Ney Barrionuevo, director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural? Estaremos en Skype con él. El señor ingeniero Diego Bonifaz, ex ministro de Agricultura, e invitado también a la representante del Programa Mundial de Alimentos, la economista Carmen Galarza, oficial nacional del Programa Mundial de Alimentos. El hambre aumenta en América Latina, y lo que nos duele profundamente, es que estamos cerrando en ambos territorios, el nuestro, el pequeño, y el grande. Estamos gestando una brecha de nutrientes importantísima. Y cuando no hay nutrientes, se vota por quien quiera. Es lo peor que nos puede pasar. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha